Hola. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Qué gusto de saludarles en esta mañana tan especial de abril. Vamos a contarles que en esta plataforma tenemos diversidad de proyectos para ustedes, que los puedan escuchar. Tenemos programas sobre política, sobre música, deporte, también hay sobre educación, sobre opinión. Y en este caso, nosotras compartimos un programa educativo que va dirigido a la familia y en esta mañana estoy acá en compañía de mis compañeras del equipo interdisciplinario. Compañeras, buenos días. Está cerrado tu micrófono, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Laura, Lucía, es un placer compartir con ustedes el día de hoy. Aquí está un poco caluroso. Estaba comentando bochorno, hay bastante bochorno, pero yo creo que más tarde vamos a esperar lluvia. Y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Un saludo de parte de ABC Familiar y gracias por compartir esta mañana con nosotros. Hola chicas, un placer como siempre compartir esta mañana con ustedes y con todas las personas que están atentas a nuestro programa. Vamos a trabajar un tema que creo que se las trae, ¿verdad chicas? Que es una de las situaciones que se dan más en familia. Les saludo a Laura Chavarría, soy orientadora del equipo y un placer que se queden con nosotros esta mañana. Sí, como siempre nos gusta iniciar, vamos a pensar en esos momentos donde mamá dice sí y papá dice no, o quizás es al contrario. No es poco común encontrar pensamientos diversos en el ambiente familiar, encontrar divergencia en la forma de plantearnos o de relacionarnos con los hijos. Y queremos que usted pueda pensar en algunas preguntitas, que las reflexione ahí donde se encuentre. Y la primera dice, ¿ha manejado usted situaciones difíciles con sus hijos o hijas? ¿Cómo le fue? ¿Cuál fue el resultado? ¿Le funcionó o no? ¿Cómo se pone usted de acuerdo con este papá de sus hijos, aun cuando vivamos en casas diferentes? Usted y la persona que le colabora, porque a veces tenemos personas cuidadoras, o está nuestra mamá, está la abuelita, o incluso en algún espacio de cuidado, ¿piensan similar? ¿Coordinan cómo quieren que sea la crianza? ¿O este tema es un conflicto? Bueno, pensar en esto, también queremos que le permita llevar hasta la dimensión de la importancia de que en la pareja exista coherencia. Y vean que hablo de que puede ser que el escenario sea que vivimos juntos, puede ser que vivamos en casas diferentes, pero no importa, el resultado idóneamente debería ser el mismo para los hijos, es decir, que podamos coordinar, que podamos llevar una misma ruta. Y cuando esto no ocurre, ponemos a nuestros hijos e hijas en aprietos, generamos confusión. Sin querer también podemos estar generando manipulación por parte de nuestros hijos o hijas, pero digamos el semblante es que no generamos un buen ambiente en la familia. Y quizás usted recuerde de su misma familia de crianza que ya usted sabía a quién tenía que acudir, quién era la persona blanda, a quién le tenía que pedir permiso, y uno aprovechaba tremendamente esta, digamos, diversidad de pensamiento y de autoridad en la pareja. Este es el tema de hoy. Bueno, un tema que algunas veces nos cuesta inclusive hablarlo en familia, es un tema que nos llama la atención y que nos ayuda a pensar, reflexionar cuál es nuestra estructura en familia, cómo nos sentimos, cómo de repente estamos manejando las actividades familiares y lo que implica la responsabilidad familiar. Es un poco lo que tendríamos que analizar esta mañana. Ahora que Lucy, ahora que mencionabas, estabas comentando todos esos cuestionamientos, esas preguntas, de verdad que me retoma un poco, ¿verdad?, a algunas historias de papás y mamás en el cual constantemente
se encuentran en conflicto, y cuando recibimos esas atenciones, yo creo que esta es uno de los temas que hay que trabajar, de los temas que se tienen que trabajar en familia. Como decía Lucía, aún cuando están los papá y mamá están separados o no están viviendo en la misma casa, es difícil, ¿verdad? A veces poder llegar a esos acuerdos. Para muchas familias esto es como pan de cada día. Yo creo que es un tema que hay que trabajar, y pues definitivamente esto pone a los niños en un compromiso, los pone en una condición bastante vulnerables y en una condición de inseguridad. Por lo tanto, el tema es de suma importancia trabajarlo en casa. Y quienes no nos hemos encontrado en esta condición, ¿verdad? Cuando tal vez por creencias o tal vez por algunos puntos de vista diferentes, no se llegan a esos acuerdos que son tan necesarios para los hijos y que realmente le brindan esa seguridad que ellos requieren. Bueno, antes de proceder con el tema, vamos a dar buenos días a algunas personas, y en este caso Maritza Fernández nos dice: buenos días, chicas, gracias por el programa. Bueno, más bien gracias a usted, Maritza, por acompañarnos. También Flori Flores nos dice: saludos, un programa, un tema muy importante, ¿verdad? Cinia Vargas, que se encuentra con nosotros: buenos días, excelente tema. Bueno, qué bien que nos acompañan, qué bueno, y que ojalá puedan opinar mucho sobre este tema tan importante, porque solo construimos cuando nos detenemos a reflexionar y a mirarnos, cuando tenemos oportunidad de ver, por ejemplo, si existen discrepancias, porque aun cuando seamos las figuras de autoridad en la familia, pues bueno, vamos a encontrar momentos en que tal vez estamos sin quererlo generando confusión, frustración, incluso enojo o mucho malestar en nuestros hijos, porque hay discrepancias, porque a veces una de las dos partes de la pareja o de las personas que estamos ejerciendo la crianza, tenemos respuestas muy diferentes para estos chicos y para estas chicas, o incluso a veces falta de respuesta, ¿verdad? Que decimos, bueno, vamos a ver, o voy a conversar con su papá a ver qué me dice, y dejamos realmente a las personas pues por ahí con inquietud, y quién quiere ocupar este lugar, ¿verdad? De sentirse de repente un poco de lado, o qué será, porque no me confirman algo, ¿verdad? Entonces sí se producen muchos sentimientos. Antes de darles la palabra, voy a darle los buenos días también a Lady Solís. Buenos días, excelente tema. También, vamos a ver, se encuentra por acá un mensajito de Mari Ramírez, que nos dice: buenos días, amigas, gracias por compartir este bello tema. Gracias a ustedes que se encuentran compartiendo este programa con nosotras. Qué bonito sentirse acompañada. Efectivamente, bueno, un saludo también a Hilde, que está conectada con nosotros por acá, una fiel también oyente, ABC. Sí. Bueno, para mí es muy interesante el analizar este tema, porque hay papás que planearon ser papás. Entonces, quizás antes de ese planeamiento de los hijos también hablaron algunos temas importantes. Hay papás que sus hijos llegaron por sorpresa y es una bendición, pero no fueron planificados como tal, entonces no se hablaron esos temas. Sin embargo, la buena noticia es que cualquiera de las dos opciones siempre es importante revisarlas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad de sentarnos como adultos y dialogar. Eso que decía Lucía, ahorita te aviso, voy a hablar con su papá. Eso los chicos lo leen como, no tiene como esa decisión, ¿verdad? Y son súper acá. Los niños son súper inteligentes al punto de manipular. Entonces, con una desorganización paterna o materna, puede darse en evidencia que los papás no están trabajando en equipo. Y ese es el trabajo de los padres. Independientemente cuál sea su condición, están presentes en casa, viviendo juntos o no, el trabajo de padres es un proyecto de vida en común toda la vida, ¿verdad? Es un proyecto toda la vida, y el trabajo en equipo es importante. ¿Quién pone las reglas? Ambos. Algunas veces uno tiene más razón que otro, pero ¿dónde se habla eso? En privado. No se habla o se discute entre los niños, que eso es uno de los mayores errores que los adultos cometemos. O creemos que están muy chicos y tenemos una gran discusión frente a ellos y tienen
poca edad para nosotros, pero sí tienen la capacidad de comprender que algo malo está pasando. Entonces estamos generando en ellos un momento de angustia y van a aprender al contrario de lo que queremos, que mediante discusiones o de diferencias fuertes puede haber un arreglo, y en realidad eso no es así. Nosotros tenemos que ser claros en lo que queremos con nuestros hijos. Hay cosas que podemos definir como a qué edad dar un celular, a qué edad manejar alguna información con ellos, a qué edad, pero hay cosas emergentes. Dice, en casa se maneja el famoso pregúntele a su papá, papi, dice no sé, y pregúntele a su mamá. Bueno, yo creo que María lo conozco, ahorita conocimos esa historia, voy y le digo una cosa a mi mamá, o le voy y le digo el más fácil. Dice mi mamá que sí puedo ir a tal lado. Ah, ok, dijo su mamá que sí. Bueno, y va, y era tal vez una treta del niño. Exacto. Entonces, sí. Ahí, eso es el proceso de aprendizaje, socialización familiar que el niño desempeña dentro de la familia. Y lo peor es que luego lo saca fuera de la familia, tratando de manipular a otras personas. Laura, y por eso es tan importante, ¿verdad? Lo que hablabas también. Bueno, las reglas dentro de la crianza respetuosa, las reglas van a definir cuáles son los límites para los chicos. Los padres de familia tienen que tener, claro, hay reglas generales, por ejemplo, cuáles son las horas de dormida, ¿verdad? Cuáles son las horas de estudio, cuáles son las horas de comida y algunas reglas generales que se deben mantener en el hogar. Van a surgir otras que va a depender también de la edad. Estamos hablando de también patrones de sueño, patrones de alimentación y muchos más que hay que establecer en casa. Estas reglas generales, ¿verdad? También va a permitir definir como una estructura para ellos de cómo tienen que conducirse en casa, así como nosotras decimos, hay que hacer un alto, ¿verdad? El semáforo está en amarillo, el semáforo está en rojo, en verde, cuando debemos de cruzar la calle. Igual en casa los niños deben de saber cuándo hacer las cosas y cuándo no las deben de hacer. Igual definir en conjunto a la par de esa regla cuáles van a ser las consecuencias, porque de nada sirve establecer esas reglas, ¿verdad? Que van a definir esos límites si no hay consecuencias. ¿Qué pasa si mi hijo en determinado momento no cumplió con una regla que estaba establecida? Bueno, tiene que haber una consecuencia y sobre todo también que ellos puedan conocer en su momento cuáles son las reglas en casa. No vamos a decir que se incumplió una regla e inmediatamente se pone la consecuencia sin que el niño haya conocido que esa regla estaba establecida. Entonces, a la par de eso tiene que ir consecuencias, ¿verdad? Definidas y también que sean conocidas por ellos, sobre todo. Es importante. Este tipo de límites es, bueno, primero establecer que hay que establecer los límites por amor. Yo y mi papá o las personas cuidadoras tenemos la gran responsabilidad de insertar a ese niño, esa niña en la sociedad y luego ellos tienen que cumplir un rol importante ahí. Si yo desde muy pequeña edad no establezco límites, voy a tener dificultades conforme ellos van creciendo. El otro tema es que estos límites y estas consecuencias tienen que ser proporcionales a la edad de desarrollo del niño o la niña. No voy a decirle a un chico de 4 años, usted está castigado 1 hora ahí, quédese quedito. Cuando su mecanismo de crecimiento, de aprendizaje, de socialización y de inserción a la sociedad es moviéndose, y necesitamos niños que se muevan, necesitamos niños quietos, necesitamos niños activos, ¿verdad? Que exploren, que conozcan hasta su cuerpo para saber dónde controlarlo. Pero a un adolescente le podemos decir, bueno, usted tenía que cumplir esta tarea, no la cumplió, bueno, se le va a restringir tanto tiempo el uso del celular, el uso del internet recreativo, ahora lo ocupan para la escuela, el colegio, o va a restringirse este y este tema. El asunto no es causar dolor, el asunto es causar un reconocimiento de un cambio positivo. Entonces yo tengo que trabajar efectivamente en la modificación de la conducta no deseada, no en la modificación de la persona en sí. Bueno, estamos hablando hoy de que es necesario manejar un sistema disciplinario, tener reglas y límites en casa. Estamos hablando del tema de la disciplina porque es necesario
que pensemos en cuál es el niño o niña que queremos como futura persona, ¿verdad? Que se maneje en una sociedad. Tenemos una idea, ¿verdad? De cómo debe ser esto. Sin embargo, no siempre logramos establecer esto previamente, como señalaban las compañeras. Qué importante tener un concepto de maternidad, de paternidad, incluso de qué son los límites y la disciplina, porque en nuestro corazón soñamos personas que sean responsables, personas que puedan conducirse apropiadamente en un ambiente social, ¿verdad? Pero todo esto inicia cuando estamos nosotros como padres en casa estableciendo esta estructura. Y la estructura no solo es el contexto familiar, sino aquella estructura psicológica que nosotros proveemos a nuestros niños. Voy a leer este comentario que dice: gracias a Dios que ha cambiado mucho el tema de involucrar al papá en todo en estos tiempos y se necesitan más y más. Las generaciones no lo vivimos. Bueno, en efecto, pero también había participación, a veces muy confusa, de muchas figuras. Puede ser que en una familia extensa pudiéramos tener a papá y mamá, pero también a la abuela, al abuelo, a los tíos, ¿verdad? Y si existe coherencia en este sistema disciplinario que mencionan las compañeras, pues nos va a ir mejor. Pero si hay una disparidad, ¿verdad? Si nos desautorizamos mutuamente o si nos desautorizamos entre papá y mamá, ponemos a nuestros hijos en problemas porque estamos inconscientemente, pensaría yo, porque sería muy macabro decir que lo hacemos de manera consciente, estamos exigiendo que se generen alianzas, ¿verdad? Y cuando ponemos a nuestros hijos a elegir con quién quieren hacer una alianza, esto nos complica un poquito el tema, porque entonces, si me alío con mi mamá, soy un poco más desleal con mi papá. Si la alianza es con mi papá, ¿verdad? Mi mamá va a perder un poco ese lugar. Pero no podemos perder de vista, compañeras, también que tenemos diferentes tipos de papás. Hay papás de repente que andan muy enojados, papás que están viviendo mucha frustración, decepcionados, tal vez desalientados, o quizás los mismos papás y mamás con una dificultad para determinar cuál es la guía, cuál es la orientación que tienen que seguir. Entonces, bueno, un camino un poco más empedrado a estos niños y niñas. Voy a aprovechar además, antes de continuar, para darle un saludo a don Jorge Flores, que dice: excelente programa, se nota la preparación y esfuerzo. Qué lindas palabras también, don Jorge. Gracias por estar con nosotros. Lucy, y también eso que hablaban ahora, el comentario que se hacía, bueno, le pregunto a papá o le pregunto a mamá, ¿verdad? Es típico. Pero si existe esa estructura de la cual nosotros hablábamos, yo creo que eso nos va a permitir en todo momento dar prioridad a esa regla que se estableció y no va a depender tanto de esa emoción, cómo me siento hoy, si hoy estoy muy frustrado, si hoy estoy en una condición especial, independientemente de lo que esté pasando, ¿verdad? Ya la regla estaba definida. Entonces esto va a permitir a papá, mamá o a abuelos, ¿verdad? O otras personas involucradas a decir, no, la regla es esta. Y si hay una condición especial, como decía Laura también, es importante dar que la pareja o las personas involucradas se den ese espacio en su momento y puedan decir, bueno, en este momento tengo que hablarlo con papá, en ese momento tengo que hablarlo con mamá, o esperamos que ella llegue del trabajo o él llegue del trabajo para hablarlo y darnos un tiempo. Sin embargo, la consecuencia en todo momento, ¿verdad? Va a tener que estar presente para este niño y que sepa, ¿verdad? Que los padres se van a poner de acuerdo. No como en muchas ocasiones sucede, ¿verdad? Que se le delega, ya sea papá o mamá, y vamos a esperar que él llegue. Tal vez papá llegó o mamá llegó cansada del trabajo, ¿verdad? Y entonces a veces se establecen consecuencias muy drásticas que tal vez no vienen a la condición o a la situación que se dio en su momento, y también eso no favorece al niño en el crecimiento personal. Entonces, en todo momento, bueno, ya vamos a tener definida cuál es esa consecuencia, pero además de eso, si surge una situación especial, hay que buscar ese espacio
adecuado y propicio, como decía Laura, no lo vamos a hacer delante de ellos, ¿verdad? O desautorizar, o es que su mamá, ¿verdad? O es que su papá, en muchas ocasiones, o bien en otros momentos también se le premia al niño. Bueno, este niño está ha estado muy irritable hoy, bueno, vamos y le compramos el heladito, vamos y le hacemos compras por allá para que esté contento, ¿verdad? Todas estas acciones no van a contribuir al crecimiento de ellos, ya sea el niño o la niña. Cinia tiene un comentario. Cinia nos dice, es necesario la buena comunicación entre los padres y madres, una comunicación clara, sincera, honesta. Exactamente, Cinia, que nos acompaña, mi colega, estamos de acuerdo con esta afirmación que ella hace. En todo momento esa comunicación debe ser una comunicación asertiva entre los padres y sobre todo, ¿verdad?, que puedan ponerse de acuerdo y pensar que lo más importante y lo que va a prevalecer aquí es que vamos a pensar en ese crecimiento personal del niño, en esa felicidad, pero esa felicidad no tiene que estar dada, ¿verdad?, por satisfacer todas esas necesidades que pueda tener él, que el niño, la niña o los deseos, sino poder ponderar, ¿verdad?, que sobre todo tiene que estar aquí la seguridad del niño. Y como decía Laura, lo vamos a hacer por amor. Y recuerden que primero está el orden y después el amor. No podemos decir, si no hay orden en casa, muy difícilmente vamos a poder demostrar ese amor que sentimos por los hijos y las hijas. Y también los padres y las madres estamos creciendo en eso. Siempre crecemos en este aspecto. No tenemos como un patrón de cómo ser madre, cómo ser padre, y estamos en un proceso de aprendizaje. Eso es prueba-error. A algunos se les dificultará más, a otros no, ¿verdad? E inclusive va a depender mucho de la personalidad de los niños o de la edad en que se encuentren. Hay niños en condición especial, por lo tanto se les va a dificultar más, pero hay que tener claro, sobre todo, que la regla tiene, y esas reglas tienen que ser constantes, esas reglas tienen que ser siempre definidas y si en algún momento hay que cambiar una regla, pues papá y mamá lo tienen que conversar también. Y recordar que ante esas reglas no van a haber opciones, ¿verdad? Y ser firmes en todo momento es otra de las características que debe tener y sobre todo explicarles a ellos cuáles van a ser las normas en casa. Y otro aspecto muy importante que quería mencionar es que también papá y mamá y las personas involucradas tienen en todo momento que poder controlar sus emociones, ¿verdad? El enojo, la ira no van a favorecer en nada al establecimiento de estas reglas y de estas normas. Voy a hacer la colación de lo que decía Cinia Vargas. El lenguaje que nosotros hablemos con respecto al establecimiento de límites tiene que ser el más simple y de comprensión de acuerdo a la edad de ellos, pero también de acuerdo a la comprensión de la relación de pareja de adultos, ¿verdad? De lo que nosotros como adultos queremos, es muy importante. Sí podemos enojarnos, podemos enfadarnos, podemos estar disgustados, nuestros hijos hacen y deshacen, ¿verdad? Es parte del proceso de crecimiento, pero como lo manifestemos frente a ellos puede ser la diferencia de cómo ellos inclusive aprendan de esa experiencia. Entonces, yo necesito sentarme hoy, ojalá a raíz de este programa, y pensar cómo he ido yo desarrollando la crianza de mis hijos y mis hijas. Nosotras que estamos en este ambiente educativo, hay una gran forma, no hay una forma perfecta en la crianza, pero este tema que trajimos hoy a colación tiene estrecha relación con el analizar posibilidades alternas de educar, de aprender. Lo vengo diciendo y lo digo como orientadora. Nuestra misión de familia es apoyar a nuestros hijos o nuestras hijas para que sean personas efectivas en la sociedad, que el día de mañana puedan tomar decisiones, que sean capaces de elegir qué quieren, qué estudiar, qué hacer. Y eso empezamos con pequeñas cosas como la elección del vestuario en casa, ¿verdad? Mi hijo, mi hija está en preescolar y ahora atendíamos a una mamá y decía, es que yo le escogía toda la ropa. Bueno, ¿qué ropa le gusta a su hijo o su hija? Entonces, ayúdelo, acompáñenlo. Y eso no es un trabajo de mamá, es un trabajo de las personas criadoras de ese niño, porque
De repente puede ser más extendido y puede ser que esté abuelo, que esté tío, que esté una hermana mayor y otras personas por ahí acompañando. Entonces, el proceso de educación familiar es un proceso continuo, no es pausado, no puedo decir tiempo fuera y ya me fui y ya voy a tirar todo. No podemos, o sea, es un trabajo tan hermoso, pero es un trabajo tan grande que tenemos los que tenemos la responsabilidad de otras personas menores de edad, pues que tenemos que trabajarlo todos los días. Y voy con lo mismo que decía Cinia Vargas, me gusta porque nosotros tenemos que tener una muy buena comunicación y es un proceso de trabajo de todos los días, desde cómo me levanto hoy, cómo le saludé a mi hijo, cómo le pregunté cómo estaba, si se conectó en línea, qué estaba haciendo, si fue a la escuela, qué hizo en la escuela, cómo se sintió hoy. Comunicación no es una sola vía, la comunicación es un proceso de varias personas a la vez. Entonces, tenemos que trabajarlo continuamente. Laura, y otra de las cosas también importantísimas es que al establecimiento de reglas también hay que preparar el terreno. No sé si ustedes se pueden imaginar en una condición laboral, bueno, se estableció una nueva regla, nos gusta, ¿verdad? Que nos preparen, que nos informen, que nos digan por qué se establece esa nueva regla. Igual pasa con los niños o las niñas o los adolescentes. Preparar ese espacio es muy importante. Lo que decías, Laura, posiblemente cómo se levanta papá y mamá en la mañana. ¿Cuál es la actitud de ellos ante una situación? Esto va a determinar también que el niño se sienta más dispuesto a poder colaborar y ser partícipe de esa regla. De lo contrario, ¿verdad? Si se establece un método tal vez muy impunitivo, donde si vienen agregadas a esas reglas algunas palabras groseras, algunas expresiones por parte de papá y mamá, no van a contribuir y por el contrario también puede generar una actitud de rechazo por parte de ellos, independientemente de la edad en que se encuentre. Entonces, preparar ese terreno es importantísimo. Ya sabemos que la oposición, ¿verdad?, de las opiniones por parte de papá y mamá no van a colaborar. Hay parejas que en algún momento posiblemente se encuentren en conflicto y que no han resuelto sus situaciones de pareja, pero eso no tiene que extenderse a los hijos en ningún momento. Y esto es lo que comúnmente, ¿verdad?, sucede en muchas familias donde se hace extensión de esas dificultades de pareja y los hijos vienen siendo las personas más afectadas en ese proceso, pues le va a generar mucha inseguridad, mucha frustración al niño. Es decir, si papá dice, bueno, aquí comemos helado, si posiblemente el helado no sea lo más beneficioso para su salud, ¿verdad? Si es un niño con problemas de obesidad, pues entonces esto va a afectar grandemente y lo va a poner en una condición de confusión. Y así esto es uno de los ejemplos tal vez típicos, ¿verdad?, que hay en casa, o bien hablábamos de la televisión, tal vez se quedó con mamá o papá y le resultó más fácil que estuviera todo el día frente al tele cuando estaba a cargo y al cuidado de él o de ella, y en la regla estaba establecida que tal vez era una hora de un programa, el programa favorito. Entonces esto viene a contradecir lo que está establecido con la regla y también viene a desautorizar a la otra persona, ¿verdad?, que está a cargo del cuidado y la crianza del niño o la niña. Y bueno, tuvimos un problemita con Lucía que se le fue el fluido eléctrico y es algo fuera de la tecnología, pero pues vamos a continuar con algunos comentarios, Patrick, por aquí. Sí, dice perfecto. Isabel Ramírez, dice, yo tengo una chica con capacidades especiales y sabe con quién la hace. Cuando yo le digo no, es no y le explico el porqué, pero no falta la personita que diga, pobrecita, qué pecado, ella no entiende, créeme que ella entiende muy bien. Y claro, estoy de acuerdo con usted, María Isabel. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos la capacidad de saber qué nos está pasando y en diferentes medidas, sí es cierto, ¿verdad? Cuando
hablamos de personas especiales, estamos hablando en general de todas. Algunas tenemos condiciones muy diferentes, pero todos podemos comprender. Y los chicos aprenden a leer el comportamiento de los padres, ¿verdad? Nosotros, si no nos hemos sentado a analizar, nuestros hijos saben cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando llegar y pedirnos cosas. Hagamos memoria nosotros los adultos, cuando llegábamos a donde nuestros padres a pedir algo, nosotros sabíamos. Y por supuesto que nuestros hijos y estas nuevas generaciones tienen muchísimas habilidades también para comprender esto. Que saben a quién hacerlo, o sí o no, claro. Por ahí yo me acuerdo de un meme que andaba mi sobrino y era, voy a llamar a mi abogado, y era la tita, ¿verdad? En un meme. Y es cierto, ellos saben quién nos puede defender. De ahí, bienvenida, Lucy. Ay, esta tecnología que hace de las suyas, gracias. No importa. Bueno, por ahí voy hablando del último comentario de Marisabel. Cuando hay otras personas que se involucran en la crianza de nuestros hijos y comparten no solamente un lazo sanguíneo, sino tal vez hasta el mismo lugar donde vivimos, sabemos que esto puede dificultar un poco el proceso. Entonces ahí no solamente papá y mamá estableciendo reglas, sino que también hay otras personas que se vinculan con esto. ¿Cuál es la prioridad ahí? Es que papá y mamá establezcan las reglas y los terceros cuidadores conozcan esas reglas y apoyen esas reglas. Exacto. No es que porque es mi abuelita o porque es mi mamá es la que va a establecer la regla, no. Siempre el rol fundamental, recordamos esta consigna, los papás no somos amigos de nuestros hijos, somos los padres, y como tales tenemos el rol fundamental en la crianza, en la supervisión, en el acompañamiento de estos chicos y estas chicas, y no importa la edad. Supongo que si aquí hay alguien que tiene hijos adultos, pensará lo mismo, son sus hijos, y el acompañamiento que le puedan dar es muy importante. Entonces, si en casa compartimos la crianza de nuestros hijos con otras personas, me parece muy bien la afirmación que dice María, dice, yo no es no, y yo lo explico el por qué. Eso es fundamental, y no importa si su hijo tiene 1 año, si su hijo llora, porque me recuerdo una amiga que decía, es que mi hija está llorando y llorando, y es desesperante porque le corté el pelo y quiere que se lo vuelva a pegar, ¿verdad? Sí, en su análisis infantil tenía 1 añito, y entonces el chiquito quería el pelo largo, era como un tío, y la mamá se lo cortó. Entonces ella le explicó, es que vas para guardería y tiene que cortarse el pelo obligatoriamente, y él lloraba por su cabello. Entonces hay formas de reaccionar que nos desbordan a los padres porque nunca nos imaginamos esas respuestas. Bueno, bienvenidos, así es la diversidad, así es el comportamiento. Laura, y aprovechando este comentario, yo creo que es importante, hay una técnica más bien que se le recomienda a papá y a mamá o los cuidadores, que es que puedan escribir cuáles son las reglas que están establecidas en casa, ojalá ubicarlas en un espacio que sea visible para todos, ¿verdad? Y también si hay otros cuidadores como abuelita o abuelito que puedan incorporarse también en el conocimiento de esas reglas, porque a veces visualizarlo es muy importante, recordarlo, así como nosotros manejamos nuestra agenda, recordamos cuáles son los puntos que hay que trabajar en el día, igual para ellos. Esto visualmente les ayuda montones y ayuda a toda la familia a que esas reglas tienen que ser cumplidas. Hablaba por ahí de esos niños, ¿verdad? Que en algún momento también, cuando no logran su objetivo, posiblemente van a hacer berrinche, van a llorar, van a gritar. Bueno, también esta actitud de los papás ante esa situación, yo creo que es muy importante, que tengan esa actitud de paciencia, por así decirlo, en algún momento, y que sean consecuentes también con sus emociones y con la regla que se va a establecer. Si el niño llora mucho, bueno, va a llorar un rato y tengo que soportar un rato este llanto de ese niño, y eventualmente ya cuando él se tranquilice, entonces otra vez, como hablaban y comentaban, hay que retomar la regla y cuál es la consecuencia. En el momento en que el niño está llorando no se va a decir cuál es la consecuencia, hay que esperar que el niño se tranquilice. Sí, yo creo que en este tema, no sé si ya lo han mencionado anteriormente, el momentito que me fui, pero creo que es tan importante que dimensionemos
¿cuáles son los beneficios que nos brinda hablar un mismo lenguaje? ¿Sí me escucho? Sí. Es que de repente me dio un susto con esto. Así como el título lo dice, mamá dice que no y papá dice que sí. Puede ser que estemos de repente atropellándonos incluso, no solo en el establecimiento de estas reglas y de estos límites que han mencionado las compañeras, sino también en el seguimiento que hay que brindar para que ellas sean creíbles, ¿verdad? Porque nada hacemos con establecer determinadas reglas si no las vamos a cumplir, ¿verdad? Digamos, doña Mari nos decía ahora, el pobrecita, ¿verdad? Es que está muy chiquitico y entonces cedemos. O viene mamá y aboga por papá, viene papá y aboga por la regla que puso mamá, o al contrario. Y no en pocas ocasiones uno de los miembros, ¿verdad? Uno de papá o mamá, levanta a estos hijos tal vez las consecuencias que hemos identificado, que pueden ser importantes. Estas discrepancias lo que hacen es que pueden eventualmente limitar el propio afrontamiento de los hijos cuando estén en una etapa posterior, porque como señalaba antes, andamos buscando que los niños generen autocontrol y ya cuando son adolescentes, idóneamente lo tendrían establecido. Entonces, aquí hablamos de que puedan las personas irse autorregulando, que cuando ya no estemos presentes, pues también puedan saber cuáles son estos límites, estas reglas, ¿verdad? Que pueda hacerles sentir no solamente seguros, sino protegidos. Y muchas veces no vamos a estar presentes. Entonces, también es necesario hablar de cuál es el sistema que hemos adoptado como propio, ¿verdad? Algunas familias adoptan un sistema muy permisivo, ¿verdad? Donde todo está permitido prácticamente, y en el otro, en el lado opuesto, un sistema muy autoritario. Y un poco ubicándonos en el centro, ¿verdad? Hablamos más de un sistema democrático que aquí viene, digamos, muy importante, y hay una rayería aquí tremenda, establecer, ¿verdad? ¿Cuál es con claridad, digamos, que hoy lo que estamos es haciendo un ejercicio de que usted como mamá, como papá, pueda tomar conciencia de cuál es el sistema que quiere adoptar como propio y que exista una coherencia, y que a propósito de eso, vamos a poner un comentario aquí. Cinia dice, hay que ser consistente y constante en la aplicación de las reglas, por supuesto, porque si no, dejamos de ser fiables ante los ojos de estos hijos o hijas, independientemente de la etapa de desarrollo en que estén, ¿verdad? Porque cuando están más pequeñitos, podríamos eventualmente decir, bueno, es más fácil, los adoptan, ¿verdad? Respetan las reglas más fácilmente. Cuando empiezan a crecer, se nos hace muy difícil. Bueno, aquí va a depender un poco de cuán establecidas estamos, porque a veces creemos que las reglas están establecidas, pero cuando las hacemos valer, nos damos cuenta de que no es así. Si yo como mamá tengo que decir 1, 2, 3 y hasta 4 veces algo, esa regla no está incorporada, no está establecida. Ahí voy a hacer también un comentario adicional, Lucy. Algunas veces queremos que nuestros hijos sean ordenados y nosotros somos ordenados. Algunas veces queremos que nuestros hijos se concentren en una indicación y nosotros nos concentramos. Entonces, eso tiene que ver mucho con las neuronas espejo, cómo nosotros aprendemos de las otras personas. Y los niños aprenden en casa, y eso lo vemos después en las aulas, luego lo vemos en la sociedad, lo vemos en la iglesia, lo vemos en todos los ambientes. Si yo quiero una conducta en mi hijo, también tengo que trabajarla yo. Si de repente yo no quiero que mi hijo grite, diga malas palabras o palabras inadecuadas, bueno, voy a revisar. Yo estaré hablando muy alto, estaré gritando, tendré un vocabulario soez o agresivo. Eso puede pasar. En algunos momentos nosotros atendemos padres de familia con mucho estrés, mucha angustia, porque sus hijos no reaccionan como ellos quieren y están generando la misma conducta en el niño. El niño está replicando su conducta con respecto a como papá y mamá lo hacen. Nosotros pusimos, mamá dice no y papá dice sí, y de repente puede ser al revés, ¿verdad? Puede ser que sea al contrario, que sea el papá el que dice siempre no y la mamá dice sí. Bueno, revisemos cómo está esa comunicación. Y esto que dice igual Cinia Vargas, que es ser constantes. Algunas
ocasiones cometemos los errores de que nosotros establecemos una regla hoy, funciona un par de días, después la desatendimos, el niño va para atrás, no cumple la regla y entonces más bien nos enojamos. ¿Qué pasó si ya usted la había hecho? ¿Verdad? Bueno, revisemos. Estamos retomando esa regla, le estamos recordando la regla. De repente es una regla que no va con la edad de ellos o con la situación de ellos. Antes podíamos decir, cuando hablábamos de las charlas del uso de la tecnología, que los niños no tenían que estar conectados más de cierto periodo de tiempo, y ahora la misma educación solicita que ellos estén un periodo más largo de tiempo conectados. Entonces, yo no puedo trabajar en función de lo que antes se decía, sino tengo que también estar actualizado en las formas de cómo puedo ir educando a mis hijos, cuáles son las mejores reglas. Quizás, como lo decía antes un comentario, antes las generaciones educaban de una forma. ¿Por qué? Porque se les enseñó que así eran, ¿verdad? Pero nosotros ahora tenemos que invertir en conocimiento, tenemos que invertir en estos espacios, ¿verdad? De conocer a gente que hable del tema, conocer y leer, averiguar, porque mi hijo, mi hija, usted, yo, tenemos hijos o hijas que son especiales, únicos y singulares e irrepetibles. No va a haber un niño igual a otro en ningún lugar. Entonces, con ellos nosotros también aprendemos. Los papás crecemos con ellos. Laura, y voy a poner un ejemplo porque es importante la constancia. Bueno, todos hemos estado en esta etapa de pandemia y nos han dicho el uso de mascarillas, lavado de manos y todo. Y esto lo hemos ido incorporando, ¿verdad? Y ha sido, posiblemente al inicio fue un poco difícil, posteriormente ya lo fuimos incorporando al diario vivir, y para algunos, y yo diría que para la mayoría ya esto se hace por automático. Igual sucede con los niños, cuando de temprana edad se inicia una regla y se le va instruyendo, se le da a conocer la importancia, incluso los padres de familia son ejemplos de esas reglas que se establecieron, pues esto va a favorecer, ¿verdad? Y lo van a ir incorporando en automático. Como decía Lucía, ya llegan a la etapa de adolescencia y difícilmente ya ellos puedan salirse de esas reglas o esas normas que se establecieron y ya lo van incorporando. También la edad es muy importante. ¿Cuáles son las reglas que se van a establecer para chicos en primera infancia, chicos más grandes o incluso adolescentes? Horarios, por ejemplo, patrones de sueños van a ser posiblemente diferentes, pero todos tienen, esto para las familias que tienen hijos con edades ¿verdad? Diferentes, entonces las reglas van a ser diferentes para cada uno de ellos. Y el principio de educar con respeto es fundamental. Las reglas impuestas, ¿verdad? Esas reglas donde se dice se hace lo que yo quiero, lo que yo digo, eso tal vez no puede ser tan constructivo para un niño como el poder explicarlo, el poder analizar consecuencias y el poder aplicar esas consecuencias. Sí, quería agregar eso también. En este caso hay cosas que podemos negociar con los hijos. Por ejemplo, en periodo de vacaciones o fines de semana, si la regla entre semana es acostarse a las 8, pues el día sábado, porque el domingo pueden despertarse un poco más tarde, bueno, se pueden acostar a las 9 para un niño menor de 12 años, más o menos. Pero hay reglas que definitivamente son los padres las que las tienen que establecer, pero sí importante lo que decía Patricia, explicando por qué existe esa regla. Por ejemplo, cosas que los chicos de secundaria, hablemos un poco tal vez de secundaria, que quieren salir con sus amigos a altas horas de la noche. Y hay un amigo que nadie le supervisa eso, entonces anda en la calle como nada. Pues en casa se tiene la regla que tiene que llegar, no sé, 10 de la noche. Entonces, en ese caso, yo tengo que explicarle a mi hijo, a mi hija, que eso significa que yo lo quiero, que yo lo amo, que velo por su seguridad, que a ciertas horas de la noche una persona menor de edad corre mal riesgo, hay más personas que podrían violentar su seguridad, que en casa va a estar seguro. Posibilítele estrategias familiares, por ejemplo, bueno, entonces hoy podemos ver una peli, hoy podemos hacer juegos de mesa, o puedes platicar con tus amigos desde casa.
posibilítele ese espacio como un espacio seguro, no solamente decirle, en esta casa vivo yo, porque a mí me lo decían así, en esta casa vivo, soy yo el que mando y bajo este techo se hace lo que yo diga. Amo a mi mamá y a mi papá, pero era una de las reglas porque a ellos les dijeron eso posiblemente en su adolescencia. Bienvenida, Lucy. Entonces, gracias. si nosotros podemos posibilitar espacios seguros en casa, estas reglas son más fáciles de establecer. Estamos hablando de que cuando nosotros ponemos una regla, no solamente es decir se hace esto y punto, sino es porque te quiero, porque te amo, desde lo que yo siento es muy importante. Yo siento esto y te quiero y necesito que cumplamos estas reglas. Cuando usted cumple esta regla, pues tiene sus beneficios. En mi caso me gusta hablar de la palabra privilegios, porque todos los niños tienen el privilegio de vivir en una familia, y en algunas familias se dan algunas cosas que, por ejemplo, el privilegio de una película en la tarde, y no estoy hablando de un bien material, un juego de mesa, el privilegio de salir a caminar, el que tiene una mascota, disfrutar más tiempo con la mascota. Entonces, si usted no cumplió con esta regla, bueno, se le retira ese privilegio, porque no lo cumplió, ¿verdad? Hablo de niños muy pequeños, conforme van creciendo, pues vamos estableciendo cuáles son. La principal estrategia es que papá y mamá o cuidadores sepan cuáles son el establecimiento de las reglas de esos niños y esas niñas. Y también para las compañeras, de acuerdo a la edad, porque no es lo mismo que yo tenga 3 hijos y mis hijos están en diferentes edades y muy diferentes, kinder, escuela y colegio, y vaya a poner la misma regla, porque obviamente me va a ir Laura, a la par de las reglas, si bien es cierto las reglas son importantes, es importante también poder trabajar eso a los reforzamientos positivos. Yo creo que si se trabaja más en esto, bueno, las reglas van a estar ahí, pero existen menos posibilidades de que se puedan irrumpir esas reglas. El reforzamiento positivo, esto que hablaba Laura, qué es lo que vamos a hacer, organizar en familia, es muy, muy importante. A mí también me gustaría, digamos, poder brindar algunos consejos a papá y mamá, a los cuidadores que están a cargo de estos niños y estas niñas, con respecto a cómo pueden llegar a establecer estos acuerdos. Aquí el acuerdo es fundamental, la comunicación, como les hablaba Cindy, y uno de los consejos que yo les daría es que sobre todo, ¿verdad?, no discutan delante del niño o la niña cuando se vayan a poner, cuando necesiten ponerse de acuerdo. Cuando ustedes vean alguna diferencia o que no están de acuerdo, bueno, podríamos decir, bueno, ahora lo hablamos, pero no delante de ellos. O bien asumir una actitud de pobrecito yo no puedo con este niño a edades muy tempranas. Hemos visto cómo papá o mamá se debilitan, lloran frente al niño, ¿verdad? Y dice, yo no puedo con él. Existe la posibilidad de llorar, existe la posibilidad de sentirse frustrado como mamá o como papá, pero esto tienen que hacerlo en privado, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Y buscar una solución a ese enfrentamiento que están realizando ante una situación, porque hay situaciones inesperadas en las cuales nosotros decimos, bueno, jamás esperé esto, una conducta X, ¿verdad?, de un adolescente, de un niño. Bueno, si esa situación es nueva, si se presentó nueva, bueno, hablarlo en privado con las personas que están a cargo o bien buscar los apoyos necesarios, porque todo nos puede sorprender como papá y como mamá, ¿verdad? Hay conductas que no esperamos en su momento. Y también... Sí, quería señalar que ya que vamos como hacia el final del programa, esta parte de las recomendaciones, me parece que es muy importante pensar en el antes, durante y después, ¿verdad? Nosotros debemos anticipar si alguna situación es un reto para nosotros y cómo advertimos esto. Bueno, ya sabremos qué es lo más difícil, si tiene que ver con permisos, con regalos, con la hora de levantarse, con la hora de dormir, a dónde necesitamos reglas, si tiene que ver con el uso del teléfono, cantidad de horas o aplicaciones que se tengan, si el punto va más por el tema del dinero, ¿verdad? O sea, hay tantos ejemplos que nosotros necesitamos como ir teniendo en cuenta para que cuando la situación se presente,
saber cómo actuar durante y también después poder, después de que ya toda la situación pasó y se da un restablecimiento de la convivencia, poder hacer referencia en algún momento, ¿verdad? Porque tal vez nos quedamos con, uy, qué mal que se portó, qué feo que me gritó, el portazo que me dio, ¿verdad? Y eso nunca lo logramos ir como señalando, ¿verdad? Y entonces el momento después, cuando ya todo pasó y que tenemos oportunidad de volver a conversar y de redefinir también algunos términos para cuando se presente una eventual situación, pues va a ser muy importante. Voy a aprovechar para leer 2 mensajitos más. Doña Yadira, muchas gracias por la felicitación. Y también Cinia, que nos dice: yo considero que las reglas son necesarias para mantener un orden en la familia. La satisfacción de compartir el amor responsable en el hogar es el mayor premio que puedan recibir los hijos e hijas. Y súper de acuerdo, un comentario muy bonito que nos permite ir haciendo ya este cierre, porque lo que queremos es una convivencia adecuada y las personas adultas somos las llamadas a tener esta coordinación. No podemos esperar que otras personas manejen la estructura que nos corresponde y somos las personas encargadas de establecer este apoyo mutuo de pareja o de fortalecernos mucho si somos las personas encargadas de estos aspectos de la crianza. Gracias. Para ir cerrando, puedo coincidir con los comentarios de Lucía. Somos nosotros los adultos los que tenemos la posibilidad de generar cambios positivos en nuestros hijos, en nuestras hijas, ¿verdad? No importa la edad, nosotros, sobre todo cuando son personas menores de edad, tenemos una gran responsabilidad de amor, un trabajo arduo, como decían los comentarios, una constancia en esto. Si en algún momento yo siento que no puedo, que necesito algo, busquemos la ayuda profesional. Existen recursos en nuestra comunidad, en los centros educativos donde asisten nuestros hijos, que podemos apoyar en este proceso de crecimiento y aprendizaje constante que significa la educación. Muchas gracias, Cinia, por todos tus aportes y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Para nosotros es un placer que nos acompañen en ABC Familiar. Les invitamos, que esto sea de paso, para la próxima semana con el programa Ejercitando la Toma de Decisiones en Familia. Es un trabajo lindísimo que tenemos que hacer y que podemos disfrutar de una forma bastante provechosa. Es lo que vamos a trabajar la próxima semana. Nos despedimos no sin antes decirles muchas gracias. Esperamos que se conecten la próxima semana y continúen en la transmisión. Hoy a las 4 de la tarde está don Álvaro Antonio con música activa, a la historia por media calle con don Vladimir de la Cruz, Luz y Vida con Katy Espinosa y Ser y Parecer con doña Irene Jara a las 7 de la noche. En la tarde pueden conectarse en esta plataforma y continuar con la transmisión de Voces por Media Calle. Les invitamos a continuar, a seguirnos en la página ABC Familiar de Facebook. Lo pueden encontrar por ahí con nuestros programas y actividades que tenemos en un formato educativo dirigido a la comunidad educativa o familias que así lo requieran. Muchísimas gracias y que tengan una excelente mañana. Hasta luego, compañeros. Gracias. Hasta luego. Buen día.